Muy bien, bueno, ahí ya estamos grabando. Y bueno, como les decía recién, vamos a seguir trabajando la práctica 6, que comenzaron a ver el lunes con Marcos, sobre función cuadrática. Ya me consultaban sobre el 2, sobre el 6, recién ahí en el chat me parece que escribieron respecto del 1, el 1D. Bueno, comenzamos con ese, ¿sí? Total, tenemos tiempo, así que vamos en orden. Yo recién descargué acá la práctica en el celu porque no lo tenía, así que a ver si me tenía esto. Bueno, ok. Vamos a comenzar entonces con el 1. Profe, en este, cuando te faltan elementos en la función, ¿lo completás con 0? En el... ¿En En cuál? Perdón. cualquiera, no me acuerdo cuáles eran. Y Ponele, si hay vos tenés algún A, término, claro, si hay algún término que falta, es porque el coeficiente de ese término es 0. O sea, ustedes vieron, por ejemplo, con Marcos que una cuadrática tiene el aspecto de f de x igual a por x cuadrado más b por x más c. En donde acá tenemos 1, 2, 3 coeficientes. B y C puede ser cualquier número real, puede ser un número positivo, negativo del 0. A puede ser cualquier número real excepto el 0, es decir, A o es positivo o es negativo. 0 no, porque si A llega a ser 0, este término se anula y no me queda una función cuadrática, me queda una función lineal. Y estamos trabajando con este tipo de función que es la cuadrática. Así que la única restricción numérica para este coeficiente A, que se llama coeficiente principal, es que no sea 0. ¿Está bien? Y en base al signo del numerito A, si es positivo, en esta situación vamos a tener una parábola cóncava hacia arriba, y si A es negativo, la gráfica de esa función va a ser una parábola cóncava hacia abajo. Y este numerito C es la intersección al origen, ¿sí? Como teníamos antes respecto de una función lineal, A por X más B, donde B era la ordenada al origen, y la ordenada al origen correspondía a la intersección con el eje Y, con el eje vertical. Bueno, este término, que se llama término independiente, también cumple lo mismo, es la intersección de la función, del gráfico de la función, con el eje Y, con el eje vertical, ¿sí? Pero estos dos pueden ser cualquier número real, A también, pero no puede ser 0, ¿sí? Así que alguno de estos dos puede estar faltando sin ningún problema. Y si no lo escriben es porque es 0, ¿sí? Esto de tener en cuenta si algún coeficiente es 0, nos conviene por el tema de utilizar la fórmula resolvente que habrán visto con Marcos, esa famosa formulita de menos b más menos raíz cuadrada, etc., que esa fórmula nos permite encontrar raíces reales de esta función de segundo grado. Si es que tiene raíces reales, porque quizás no tengan raíces reales. Así que si hay alguno de estos dos que falta, bueno, lo podemos, en la fórmula resolvente, los vamos a reemplazar por 0 y listo, ¿sí? Así que no hay problema de que falte alguno de estos dos términos, ¿sí? El término lineal sería, y el término independiente, cualquiera de los dos puede ser 0, ¿sí? Pero no puede ser 0 el coeficiente A. Así que bueno, ahora seguimos trabajando con funciones que tienen esta pinta, ¿sí? A por x cuadrado, más b por x más c. Y ya saben que la gráfica es una parábola que puede ser cóncava hacia arriba o hacia abajo, donde corta el eje Y. Hay un punto importante de la gráfica que se llama vértice, y sobre el vértice está ubicado un eje que se puede graficar en una línea punteada vertical, que se llama eje de simetría. Y bueno, ya saben que a través de la fórmula resolvente pueden encontrar raíces reales de esa función cuadrática, si es que tiene raíces reales, ¿sí? Así que bueno, volviendo acá al ejercicio 1D, nos piden indicar el punto de corte de la parábola con el eje Y,
indicar las coordenadas del vértice, indicar si existen el o los puntos de corte de la parábola con el eje X y graficar. Así que en el D tenemos 2x al cuadrado menos 4x más 1. Muy bien. Qué horrible. Bien. Entonces tendríamos que encontrar la intersección con el eje Y, que ya sabemos. ¿Por qué? Porque si uno considera, sabemos cuál es, porque si uno considera cuáles son los tres coeficientes de esta función, tenemos que A es igual a 2, B es igual a menos 4 y C es igual a 1. Y, como dije recién, el término independiente C, en este caso igual 1, es la intersección de la gráfica de esta función con el eje Y. Entonces, este detalle, ese dato en realidad ya se puede volcar a la parte gráfica sin ningún problema. Y a donde tenemos el 1 sobre el eje vertical, vamos a marcar un puntito y ya sabemos que la gráfica de esa función y, o f de x, pasa por ahí. Y otra cosa, ya sabemos que va a ser cóncava hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué les parece? Hacia arriba, profe. Hacia arriba. Hacia arriba, ¿por qué? Porque el coeficiente principal es 2, es mayor que 0, así que la concavidad ya la tenemos determinada. Perfecto. Intersección con el eje Y también, en 1. Bien. Y vamos a ver si tiene esta función raíces reales, ¿sí? O sea, intersecciones con el eje X. Entonces ahora vamos a utilizar la fórmula resolvente y escribimos. El opuesto de B menos menos 4, 4. Más menos. Raíz cuadrada de B al cuadrado, o sea, menos 4 al cuadrado, 16, menos 4 por A por C, o sea, por 2 por 1. Todo dividido en doble de A, o sea, 2 por 2. Entonces, seguimos por acá. ¿Qué es lo que nos queda? 4 más menos. Bien. Acá tenemos 4 por 2 por 1. ¿Sí? Entonces, nos queda. Dentro de la raíz cuadrada, recuerden que este numerito, o sea, B al cuadrado menos 4 por A por C, se llama discriminante y es un número real. Y como todo número real, o es positivo, o es 0, o es negativo. Si es positivo, o sea, si este número, esta cuenta, me da mayor que 0, vamos a obtener dos raíces reales distintas. Si esta cuantita me da 0, vamos a tener una sola raíz real. En ese caso hablamos de una raíz doble. Y si este numerito es negativo, no vamos a tener raíces reales. ¿Sí? Pero bueno, acá me quedó 16 menos 8. 8, así que tenemos dos raíces reales porque el discriminante me dio 8 mayor que 0. ¿Sí? ¿Cuáles son estas raíces? Bueno, esto se puede reescribir un poco. Sí, se puede reescribir. Pero bueno, podemos decir que una raíz que llamamos x sub 1 es 4 más raíz cuadrada de 8 dividido 4. Y la otra raíz real, que llamamos x sub 2, es cuando utilizamos el menos, 4 menos raíz cuadrada de 8 dividido 4. ¿Sí? Esas son las raíces. Son números reales, irracionales, sí, pero bueno. ¿Y qué queda así, profe? ¿Cómo? ¿Queda así? Sí, y si no lo podemos reescribir, miren. Yo llegué hasta ahí, pero después no sabía cómo resolverlo y te iba a preguntar, porque... Bueno, para ubicar estos dos números, que son irracionales, podemos aproximarlos, ¿sí? Podemos aproximar en realidad raíz cuadrada de 8, y bueno, hacer 4 más esa aproximación de raíz de 8 dividido 4, y en una escala correspondiente que vamos a elegir en el eje X,
ubicamos esos dos numeritos y listo. En forma aproximada, ¿sí? Yo le puse que no tenía. Ok. Pero, Yo también pensé lo mismo al principio. No se puede hacer. pero tiene raíces reales. ¿Cómo? A ver, y es más, ya cuando este número, el discriminante, les da mayor que 0, ya saben que van a tener dos raíces reales distintas. Y acá están, x1 y x2. Por eso dudaba, y yo digo, pero si le Son puse... números, ¿sí? No, son números. Ok. No importa que sean números así horribles, no importa. Son irracionales, pero bueno, los dejamos así. O se puede reescribir un poquitito. Ahora vemos cómo se puede escribir eso. Reescribir cada uno de esos números. Pero sí, ya al saber que acá el discriminante les dio 8, que es mayor que 0, ya saben automáticamente que van a tener dos raíces reales distintas. Si les da 0, una sola raíz real, en el caso de raíz doble, y si les da negativo no tendría raíces reales. En ese último caso, si no tiene raíces reales, la gráfica nunca toca el eje X, o sea, está siempre graficada por encima del eje X o siempre graficada por debajo del eje X, pero no lo tocaría nunca, porque acá me quedó un número negativo, ¿sí? Pero sí tiene, son esos dos números, ¿sí? Ok. Eso se puede reescribir un poquitito, vamos a pensarlo acá. Lo hacemos con el primero nada más. 4 más raíz de 8 dividido 4, pero bueno, el procedimiento es el mismo. Para el segundo caso, y en vez de tener un más, tenemos un menos, pero bueno, es lo mismo, ¿sí? Fíjense que acá yo puedo distribuir, podemos distribuir este denominador 4 a los dos términos del numerador, ¿sí? También lo que podemos hacer es reescribir esta raíz cuadrada de 8 como 2 por raíz de 2. Y me parece que una vez le comenté que 2 por raíz de 2 es lo mismo que raíz de 8, ¿sí? Simplemente lo que hacemos acá es factorizar el 8, vamos a utilizar números primos, saben que 8 es 2 al cubo, y después reescribimos ese 2 al cubo como 2 al cuadrado por 2, bueno, me va a quedar esto de acá, ¿sí? Bueno, y ahora sí podemos distribuir este denominador 4 a estos dos términos, y vemos si podemos simplificar algo. Y bueno, me parece que sí, porque me va a quedar en el primer término 4 cuartos, más en el segundo término me queda 2 por raíz de 2 dividido 4. Entonces ahora podemos, bueno, acá simplificamos, 4 cuartos es un entero, más, y ahora vamos a dividir por 2, me queda un 1 acá, divido por 2 me queda un 2, así que me queda raíz de 2 dividido 2. Y esta expresión numérica que tenemos acá es exactamente igual a esto de acá. Es lo mismo, ¿sí? Está escrito de otra manera, pero corresponde al mismo número, ¿sí? Y es más, esto también se puede pensar así. No. También lo podemos expresar a este número así o de esta forma. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Así que bueno, ¿tiene raíces reales? Sí. Fíjense que si tomamos la calculadora y hacemos 4 más raíz de 8 dividido 4, les va a dar lo mismo que si hacen esto de acá, y les va a dar lo mismo que si hacen esta cuentita de acá, ¿sí? Bueno, no sé cuánto es, a ver si tengo por acá, a ver si esto anda. 1 más... 1 más 1 sobre... Uy, no anda la raíz. Bueno, no sé cuánto será. Uy, no anda la calculadora. Bueno. Profe, yo saqué la cuenta, es 1.7, ¿Cuánto ¿no? da? 1.7, hice 4 más raíz de 8 dividido 4. Bueno, aproximadamente igual, gracias, a 1.7, ¿sí? No manda la calculadora. Ok. ¿Y este de acá, cuánto te dio? Este vamos a decir que es aproximadamente igual a 1.7. Y este de acá abajo, ¿alguien puede hacerlo? 0.29 da ese.
Sí, eso. 0,29 aproximadamente. Bien, en forma aproximada, porque ya con eso vamos a poder, con una escala que vamos a elegir sobre el eje X, los vamos a poder ubicar, ¿sí? Así que, bueno, vamos a decir que por acá tenemos 1, así que acá tenemos 0,5, y bueno, más o menos por acá. Este numerito de acá, que ya lo escribo como X sub 2, y si esto es 1, por acá está el 2, así que 1.7 más o menos por acá, y lo llamo X sub 1. Entonces estas son las dos raíces reales que tiene esta función. Pasa por hoy, por acá y por acá. ¿Sí? Bien. ¿Y qué es lo que nos falta encontrar? Esto lo borro total, yo les mostré, era simplemente para mostrarles que a este número lo pueden reescribir, obvio que de una manera equivalente, pero lo pueden escribir así, sin ningún problema, o así. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nos falta encontrar para terminar la gráfica? El vértice. Muy bien, el vértice, ¿sí? Y sobre el vértice, o en realidad sobre lo que llamamos eje de simetría, sobre el eje de simetría ubicamos ese punto importante de la parábola que es el vértice. Bueno, como todo punto del plano, ya saben que vamos a tener que buscar dos coordenadas, la coordenada X del vértice y la coordenada Y del vértice. ¿Cómo encontrábamos la coordenada X del vértice? Que la voy a llamar así. Había una formulita, ¿no? Para... Menos B sobre 2 por A. Muy bien. Menos B sobre 2 por A. Ok. Entonces, ¿quién era el opuesto de B? Menos B, menos 4. 4. El doble de A. 2 por 2. Bueno, esto es 4 cuartos, 1. ¿Sí? La coordenada X del vértice es 1. Muy bien. Entonces, ¿dónde está el 1? Y este numerito corresponde al eje de simetría, que lo podemos hacer con una línea punteada vertical. Bien. Entonces, sobre esta línea punteada vertical, x igual 1, tenemos el vértice. Del vértice ya tenemos la coordenada x, nos falta encontrar la coordenada y. ¿Y cómo encontramos la coordenada y del vértice? ¿Cómo encuentro? Reemplazar los la valores función, de lo X que de la te dio. función por el vértice, o sea, por 1. Venimos acá y reemplazo estas x por 1, ¿le hacemos la cuenta? ¿Sí? Muy bien. Bueno, me va a quedar 2 menos 4 más 1. Entonces tenemos menos 2 más 1 menos 1, ¿sí? Me parece. Cualquier cosa me dicen, ¿sí? Si digo cualquier número, 3 menos 4, sí, menos 1. Bueno, menos 1 por acá. Entonces, por ahí tenemos el vértice. Ahí está. Entonces tenemos, repasamos, intersección con el eje Y, intersecciones con el eje X, que son las raíces reales, y por último el vértice. Sabemos que es cóncavo hacia arriba porque el coeficiente principal es 2, es mayor que 0, y bueno, tendríamos que graficar, ¿sí? El eje de simetría lo que nos hace es partir la parábola en dos mitades iguales, espejadas, ¿sí? Entonces yo no puedo decir, bueno, esto viene así y después me abro por acá así porque va a quedar mal. Entonces, para que no nos quede tan mal, que nos quede más o menos bien, vamos a hacer así. A la altura del 1, vamos a ubicar un punto que esté por acá, a la altura de 1, ¿sí? Pero ¿qué voy a pensar? Bueno, si acá esta distancia es 1, a esta altura de este 1 me muevo una unidad más y llegamos acá. Ahí, ese puntito, vamos a marcarlo con rojo, como hicimos antes. Por acá. ¿Sí? A la misma altura de 1, bueno, yo me levanto por acá. A la misma altura de 1, veo cuál es la distancia desde este punto hasta el eje de simetría, en este caso es 1 esta distancia, la traslado acá a la misma altura y listo, ¿sí? Y bueno, ahí más o menos nos va a dar así, más o menos simétrica, ¿sí? Así que bueno, ese es el trabajo que hay que hacer acá en el ejercicio 1, ver intersección con los ejes
vértice y la gráfica. ¿Sí? Bueno, ahí quedó. Bastante bien, me parece. ¿Sí? ¿Se entendió este ejercicio? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Después me consultaron del 2 o del 4. Del 2 te consulté yo. Del 2. Bueno. Ok. ¿Algo pudiste plantear o no? El A. Si uno lee el problema, ¿más o menos se entiende? Sí, pero ya el punto B me mezclé todo. Bueno, ok, no hay problema, no pasa nada. No sabía con qué fórmula arrancar, cómo sacar. Bueno, no hay problema. No entendí, al revés, tipo, no entendí el A, pero entendí el B. Bueno, ya lo vemos. Muy bien, ok. Entonces, ahí está. ¿Qué tenemos acá? El 2. Tenemos el ejercicio del PAB. Muy bien. Ok, fíjense que, bueno, nos dice que un PAB abre a las 20 y cierra cuando todos los clientes se han ido. A partir de registros mensuales se obtuvo una función cuadrática que les permite modelizar cuánta gente hay en el pub a cierta hora t, pero t me indica la cantidad de horas que pasaron desde que el pub abrió, ¿sí? Entonces recordemos que el pub abre a las 20 y tenemos esta función cuadrática, por supuesto, una función p, donde la variable independiente no es x, sino que es t, y es menos 10t cuadrado más 60t. ¿Sí? Y eso indica la cantidad de personas que hay t horas después de que el pub abrió. Entonces nos pregunta, determinar el número máximo de personas que van al pub una determinada noche e indicar en qué horario se produce la máxima asistencia de clientes. Entonces, antes de empezar a hacer alguna cuenta, uno tiene que darse cuenta. Primero, ¿qué tipo de función tenemos ahí? Una función cuadrática, ¿sí? Esto es una función cuadrática. Y al ser una función cuadrática, sabemos qué tipo de gráfica tiene. ¿Sí? La gráfica de una cuadrática corresponde a una parábola. Y es más, viendo el coeficiente principal, vamos a saber si vamos a obtener una parábola cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Bueno, tenemos una función cuadrática cuya gráfica es una parábola y es cóncava hacia ¿dónde? Abajo, ¿no? Hacia Abajo, abajo. profe. Claro, hacia abajo. ¿Por qué? Porque el coeficiente principal A es menos 10, es negativo. Entonces, esto va a tener la gráfica de esa función P y va a tener más o menos esta pinta, así. ¿Está bien? ¿Qué significa? Que sobre el eje horizontal T, que corresponde a la cantidad de horas que pasaron desde que el pub abrió a las 20, la cantidad a medida que pasa el tiempo, la cantidad de gente va aumentando. Hasta que en un momento la cantidad de personas que hay en el pub es máxima. Y después sigue pasando el tiempo y la cantidad de gente disminuye. Y cuando la cantidad de personas es 0, el pub cierra. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es lo importante acá para el punto A? Encontrar este punto de esa parábola. ¿Y a qué punto corresponde esto? El punto máximo. Vértice. El vértice. El El vértice. vértice. Muy bien. Entonces, en el inciso A, lo que nos están preguntando de otra forma es encontrar el vértice de esa función, de la gráfica de esa función. Entonces, vamos a encontrar el vértice, ¿sí? Lo vamos a llamar, bueno, en vez de X, lo vamos a llamar T, pero es lo mismo, ¿sí? Yo puse X. Bueno, pero sí, lo mismo, ¿sí? No importa cómo lo llamemos. Ok. Sí, es una letra, ¿sí? No importa. Bien, bueno, entonces ya sabemos, ¿no? Menos B dividido 2A nos va a dar la componente X del vértice, ¿sí? Ok.
Entonces, veo acá en la cuadrática, en la expresión, y me fijo, ¿quién es B? 60. Menos 60. 60. Entonces, muy bien, acá me queda menos 60. Menos 60. Y luego por el doble de A, o sea, por menos 20. 2 por menos 10. Sí. Claro. ¿Sí? Y bueno, esto va a ser positivo. Si 3. multiplicamos ahí nos da 3, positivo. Muy bien. ¿Qué significa esta componente X del vértice? En realidad T vale 3. ¿Sí? Que T sea 3 me va a indicar cierta hora del día, bueno, de la noche, a donde la cantidad de gente es máxima. Entonces, recuerden que T igual 0 es cuando serían las 20 horas. En T igual 0 tenemos las 20 horas, que es cuando el pub abre. Si pasa una hora, si T es igual a 1, son las 21. Si T es igual a 2, son las 22. Y en esta situación, si T es igual a 3, tenemos las 23. A las 11 de la noche se produce la asistencia máxima de personas. No sabemos cuántas personas hay todavía, pero bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Pero ya sabemos que a las 11 de la noche tenemos la máxima cantidad de personas en el pub, ¿sí? 3 horas después de que abrió. No a las 3 de la mañana, no. 3 horas después de que abrió. Como abrió a las 8, bueno, a las 23 tenemos la cantidad máxima de personas, ¿sí? Entonces, ¿qué se produce? Bueno, a las 23. Pero bueno, ¿cuánta es la gente en total que tenemos ahí a esa hora? A las 23. ¿Cómo encontramos la coordenada Y del vértice? Reemplazando 3. Claro, o sea, ¿sí? 10 por 3. Claro, tendríamos que reemplazar esta T y esta T por 3. O sea, evaluar la función P cuando T vale 3. ¿Sí? Y bueno, ¿qué nos queda acá? Menos 10 por 9 más 60 por 3. O sea, me queda menos 90 más 180, o sea, 180 menos 90, 90. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa este 90? La cantidad de personas que hay a las 11 de la noche, que es cuando tenemos la cantidad máxima de clientes en el pub. ¿Sí? Y ahí ya podemos Profe. responder. ¿Sí? No, me perdí en por qué puso 9. Ah, porque es 3 al cuadrado. 9. Ah, sí, perdón. ¿Sí? Gracias. Está bien. Estoy ahorrando algún paso, ¿sí? De vago, nada más, como para escribir menos, pero bueno, ¿sí? Cualquier cosa me dicen y bueno, escribimos todos los pasos. Ok, entonces acá tenemos 3 al cuadrado 9, y bueno, 60 por 3, ¿sí? 90. Entonces tenemos a las 11 de la noche la mayor asistencia de personas al pub, que son 90 personas, 90 clientes, o como quieran responder, ¿sí? Esto simplemente es el vértice de la gráfica de esta función P. ¿Sí? Entonces, eso básicamente es lo que nos preguntaban en el inciso A. ¿Sí? Encontrar el vértice de la gráfica de esta función P y responder. ¿A qué hora se da la cantidad máxima de personas y cuántas personas hay en ese momento? Ahora, por ejemplo en el B. Ya el planteo cambia porque nos preguntan si queremos ir al pub cuando haya al menos 50 personas, ¿a qué hora tendríamos que ir? Tiene que haber por lo menos 50. Ya sabemos que el máximo es 90. ¿Sí? Entonces, bueno, quizás, sí, obvio que a las 8 de la noche no hay nadie, porque es cuando abre el pub. Empieza a transcurrir el tiempo, van entrando los clientes al pub. A las 11 de la noche tenemos el máximo de asistencia, que son 90 personas. Y bueno, entre las 20 y las 23, y en algún momento tiene que haber 50. Porque si a las 8 de la noche no hay nadie, porque es cuando abre el pub, y a las 11 de la noche, que es cuando hay 90, la cantidad máxima, bueno, en algún momento del medio, entre las 20 y las 23, en algún momento tiene que haber 50 personas, ¿sí? Y quizás después de las 23 también. Entonces,
¿qué es lo que tenemos que plantear acá en el B? Tiene que haber por lo menos 50 personas. Entonces, la cantidad de personas que hay en el pub, que está indicado por esto, o por todo esto de acá, tiene que ser 50 o más. ¿Sí? A ver, bájate. ¿No Entonces, sería escribir la fórmula, igualar las 50 y ahí resolver? sí, la podemos igualar a 50. Y podemos saber, No. si le igualamos a 50, vamos a saber exactamente en qué momento o en qué momentos hay exactamente 50 personas. Pero recuerden que acá la pregunta es cuándo hay por lo menos 50 personas, o 50 clientes o más. Entonces, está bien hacerlo así, con el igual o mayor o igual. Pero bueno, trabajémoslo con el igual y después pensamos la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Bueno, vamos a hacer así. Vamos a fabricar un 0 por acá y nos va a quedar menos 10 por t al cuadrado más 60 por t menos 50 igual a 0. Entonces nos quedó una ecuación de segundo grado y está igualada a 0. Entonces, por suerte está igualada a 0. Entonces podemos usar la fórmula resolvente. ¿Sí? Vamos por acá. ¡Ah, ya! Me hace mal. Ok, si alguien puede apagar ese micrófono. Ok. Perdón, es que el gato me está rajuñando, perdón. No, está bien, no pasa nada. Ok. Bueno, tenemos esta función de segundo grado igualada a 0. Vamos a ver cuáles son las raíces si es que tiene raíces. Ojo que acá no pongo x, pongo t, porque la variable es t. ¿Sí? Así que vámonos con la resolvente ahí. B me dijeron que es 60, así que tenemos acá menos b menos 60, más menos. Raíz cuadrada de 60 al cuadrado, que me da 3600, menos 4 por a, que es menos 10, por c, que es menos 50. Todo dividido 2 veces a, o sea, 2 por menos 10, menos 20. Entonces tenemos vamos a ver qué número nos queda ahí adentro de la raíz, o sea, cuál sería el discriminante. Entonces vamos a pensarlo por acá. 3600 menos 10 por... menos 10 por menos 50, 500 por 4, 2000. ¿Sí? Ojo, este menos de acá es este, ¿eh? ¿Sí? Todo esto me da 2000. Entonces me queda esta cuenta para hacer. Que me da 1600. El discriminante nos da 1600. Bueno, ¿y cuánto sería la raíz cuadrada de 1600? 40. Muy bien, 40. Oye, vamos a anotarlo por acá. Qué sé yo. Sigo por acá. Entonces nos queda menos 60 más menos 40 sobre menos 20. Muy bien, un valor de t lo voy a llamar t sub 1, que va a ser cuando sumamos. Entonces me va a quedar esta cuenta, este cálculo, menos 60 más 40 sobre menos 20. Así que tenemos acá 1 menos 20. Sí, 1. ¿Sí? Menos 20 sobre menos 20, 1. Muy bien, guardamos ese dato. El otro, que llamamos t sub 2, menos 60 menos 40 sobre menos 20. Menos 100 sobre menos 20. 5. 5. Muy bien. Guardamos el otro dato por ahí. Ahora, esto no me indica la 1 de la mañana o las 5 de la mañana. Este t igual 1 me indica que pasó 1 hora desde que el pub abrió, y este t
T sub 2 igual 5 me indica que pasaron 5 horas desde que el pub abrió. Entonces hay dos instantes, hay dos momentos, 2 horas en las cuales tenemos 50 personas en el pub. 1 hora después de que abrió y 5 horas después de que abrió. ¿Sí? Entonces tenemos, miren, como para poder dar la respuesta de acá del B. Lo dibujamos por acá. Total, esto ya lo tenemos. Profe, yo lo había hecho directamente con el gráfico. Bueno, sí. Entonces tendríamos algo así. Cuando T es igual a 0, tenemos 0 clientes. Acá, porque precisamente cuando abrió. Y vamos a marcar, tenemos que marcar 1, 5 y 3. Así que vamos a decir 1, 2, 3, 4, 5. Bien, cuando T vale 1, tenemos 50 personas, 90, ok, vamos a decir que esto es 25, 90. Así que 50 tiene que estar más o menos por ahí. Entonces, cuando T vale 1, pasó 1 hora desde que el pub abrió, tenemos 50 clientes. Tenemos por acá. Muy bien. Cuando T es 5, o sea, cuando pasaron 5 horas desde que el pub abrió, también tenemos 50 clientes. Y cuando T es igual a 3, o sea, cuando pasaron 3 horas desde que el pub abrió, tenemos la cantidad máxima de clientes o de personas dentro del pub, que serían 90. Así que por acá. Y ya sabemos, como me dijeron al principio, que tenemos una parábola cóncava hacia abajo, porque el coeficiente principal es negativo. Entonces, bueno, estos puntitos ya los podríamos poner de esta forma, así, hasta acá. Llegamos hasta acá, ¿sí? No nos pasamos del eje horizontal hacia abajo, porque indicaría que tenemos una cantidad negativa de clientes dentro del pub y no puede ser, ¿sí? O hay 0 personas o una cantidad positiva. Entonces, ¿cuál es la idea? Darse cuenta que si 1 hora después de que abrió el pub tenemos 50 clientes y 5 horas después de que abrió el pub tenemos exactamente 50 clientes, entre la hora 1 desde que abrió el pub y la hora 5 tenemos más cantidad de clientes, ¿sí? Y eso es lo que hay que utilizar, que entre las 21, ¿sí? 1 hora después de que abrió el pub y las 5 horas después de que abrió el pub, bueno, 20 más 25, ¿sí? Perdón, 20 más 5, 25, que corresponderían a la 1 de la mañana. Entonces, entre las 9 de la noche y la 1 de la mañana hay, por lo menos, 50 personas, 50 clientes. ¿Sí? En ese rango horario tenemos por lo menos 50 clientes. ¿Sí? Entre las 9 de la noche y la 1 de la mañana. Las 9 de la noche porque me dio que T es igual 1, 1 hora después de que abrió el pub. La 1 de la mañana porque corresponderían a 5 horas después de que el pub abrió. ¿Sí? Abrió a las 20, más 5, 25, bueno. La hora 25 sería la 1 de la mañana, ¿sí? En ese rango horario tenemos por lo menos 50 personas. 50 personas o más, ¿sí? Es como si fuese un intervalo. De 1 hasta 5. Este intervalito de acá. En este intervalo cerrado tenemos por lo menos 50 personas. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Sí, se entendió. Bueno, entonces en el inciso A nos preguntaban de forma implícita encontrar el vértice y das la respuesta de a qué hora se produce la cantidad máxima de asistentes y de clientes, personas, y cuál es esa cantidad de personas. Ya encontramos el vértice y respondimos. Y en el B teníamos que encontrar en qué horario
en qué franja horaria tenemos por lo menos 50 personas, 50 clientes. Entonces, igualamos la expresión, la función P, igualamos a 50, usamos la fórmula resolvente, obtuvimos dos raíces, t igual 1, t igual 5, y ahí dimos la franja horaria en la cual por lo menos hay 50 clientes en el pago. ¿Sí? Muy bien. Ok, y había algo más. Bueno, el C es bastante parecido. Si queremos estar sentados y el pub solo tiene capacidad para 80 personas sentadas, a partir de qué hora ya estamos seguros que no conseguiremos sillas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que plantear acá en el C? Muy parecido a lo que hicimos acá en el B, pero en vez de utilizar 50, utilizar 80. ¿Por qué? Porque ahora nosotros queremos saber en qué franja horaria hay por lo menos 80 personas. Porque si hay 80 personas y están todos sentados, cuando uno ingresa, sí o sí va a estar parado, no va a poder encontrar una silla libre. Entonces, el C es muy parecido al B. Solo reemplazo el 50 por el 80 y hago el mismo procedimiento. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, Sí, gracias. profe. Sí. Bueno, lo dejamos ese porque es súper parecido. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Ok, muy bien. ¿Qué me habían consultado respecto del ejercicio 4? ¿O el 6? Sí, profe, yo te había pedido el 6. El 6. Bueno, vamos con el ejercicio 6. Bien. Muy bien. Ok. Ejercicio 6. Es optativo. Ah, y el robot no nos salva con los optativos. Ok. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos acá? A ver. Ah, este está bueno para pensar. En la sección blancos de un hipermercado se venden 21 toallas por día, cuando el precio a la que se ofrecen es de 56. Las ventas aumentan en 4 toallas por día cada vez que se coloca una oferta, rebajando el precio en 4 pesos. Obtener la función cuadrática que modelice la situación planteada, representando con X el número de rebajas que deben disponerse, y f de X la ganancia obtenida por la venta de este artículo. Determinar a qué precio, el precio a que el hipermercado debe ofrecer las toallas para maximizar las ganancias diarias. Bueno, vamos primero con el A. Pero antes de plantear el A, vamos a utilizar los datos que nos dan. Vamos a tratar de sacar alguna idea de esto de que se venden 21 toallas. Cuando el precio es de 56. ¿Sí? 56 pesos cada una, entonces finaliza el día y se venden 21 toallas a 56 pesos cada una. Pero ¿qué es lo que me dice después el enunciado? Que las ventas aumentan en 4 toallas por día, o sea, en vez de vender 21, se van a vender 4 más, o sea, 25, y se venden 4 más cuando el precio disminuye en 4 pesos. Entonces, vamos a pensarlo así. Acá tenemos x igual 0. Recuerden que x me va a indicar la cantidad de días de rebaja o de descuentos que hay, ¿sí? Entonces, si no hay ningún descuento, se venden 21 toallas a 56 pesos cada una. Cuando tenemos el primer día de descuento, o sea, cuando x es 1, no vamos a vender 21, vamos a vender 4 unidades más, o sea, 25.
¿Por qué? Porque el precio disminuyó en 4 pesos. Entonces, si se ofrecen las toallas a 52 pesos cada una, no se va a vender 21, sino que se van a vender 4 unidades más, 25. Bueno, pero ¿qué pasa si tenemos otro día de rebaja? O sea, cuando X es 2, ¿qué me dice el enunciado? Y vas a vender 4 unidades más. O sea, voy a vender 29 toallas. ¿Por qué? Porque el precio disminuyó 4 pesos más. Si las vendemos a 48 pesos cada una, vamos a vender 29. Bueno, ¿qué pasa si tenemos otro día más de rebajas? O sea, cuando X es 3. Vamos a vender 4 unidades más. Entonces vamos a vender 33 toallas. ¿Por qué? Porque el precio disminuyó en 4 pesos. Entonces si las vendemos a 44 cada una, vamos a vender 33 toallas. Y ese razonamiento lo podemos continuar un poco más, pero ya con eso uno podría estar dándose cuenta de cómo viene la mano, O sea, de poder encontrar el precio baja 4 puntos, la toalla sube 4. Claro, exactamente. Sería como funciones cruzadas. No sé si están cruzadas, pero... Nosotros O paralelo. una función cuadrática. ¿Sí? Algo que nos quede usando estos datos, tenemos que obtener algo de esta pinta, de una función cuadrática. A por X cuadrado más B por X más C. Usando esos datos. Porque eso es precisamente lo que nos piden en el inciso A. Tenemos que encontrar una función, va a ser cuadrática por supuesto, que modelice esta situación. De que nos diga, mira, si tenés X cantidad de días de rebajas, vas a vender tanto, la ganancia va a ser tanto, ¿sí? Entonces, vamos a pensarlo de esta forma, a ver. Fíjense, cuando no hay ninguna rebaja, o sea, estamos en el día 0, se venden 21 toallas a 56 pesos cada una, ¿sí? Entonces, bueno, la ganancia sería 21 por 56. ¿Sí? Cuando pasa el primer día de rebaja, no se venden 21, se venden 4 unidades más, 25, y el precio disminuyó en 4 pesos. Pero la ganancia va a ser 25 por 52. ¿Sí? Multiplico la cantidad de toallas que se venden por el precio unitario, por el precio de cada una, y me va a dar lo que se ingresó, o lo que se facturó, etc. Ahora ese 25 no lo voy a escribir como 25. Lo vamos a relacionar con el 21 de arriba. Ese 25 lo vamos a escribir como 21 más 4. Ahí tenemos 25. Y lo voy a multiplicar por 52. Pero el 52 no lo escribo como 52. Lo voy a escribir relacionado con el 56 de arriba. Que sería 56 menos Menos 4. Vamos con el siguiente, a ver si ya nos vamos dando cuenta de cómo viene esta función. Acá no voy a anotar 29 que vendimos, voy a anotar 21 más 8. Y ese más 8 no lo voy a anotar como 8, lo voy a anotar como 4 por 2. Y no voy a anotar que lo vendimos a 48 pesos cada una de las toallas, sino que sería 56 menos 8. Pero ese 8 no lo anoto como 8, lo anoto como 4 por 2. Y vamos al último, a ver si ya sale. En vez de anotar 33 toallas que vendimos, voy a decir que vendimos 21 más 12. 21 más 12. Y ese 12 lo anoto como 4 por 3. 4. Muy bien. Y en vez de anotar 44, que es el precio de cada toalla, voy a anotarlo relacionado con 56, que sería 56 menos 12. Y ese 12 lo anoto como 4 por 3. Ahora, fíjense. Cuando pasó un día de rebaja, sumamos 4 unidades de toallas y restamos 4 pesos por el precio, ¿sí?
Cuando pasaron 2 días de rebaja, sumamos 8 toallas más, pero anotamos como 4 por 2. Y lo mismo con el precio, restamos 4 por 2. Cuando pasaron 3 días seguidos de rebajas, le sumamos a la cantidad de toallas vendidas originalmente 12. Pero ese 12, 4 por 3. Y al precio le restamos 12, que lo anotamos como 4 por 3. Entonces, fíjense, este número con este, con ese. Este número con este, con este. Che, pero ahí no tenés. Y sí, acá sí hay un por 1, porque al 4 lo multiplicás por 1 y sigue siendo 4. Y a este 4 también. Y fíjense, ese 1 corresponde a este 1 de acá. Ah, sí, pero ahí arriba, ¿qué tenés? Y bueno, lo vamos a reescribir así. Muy sencillo. A 21 le vamos a sumar 4 por 0. 4 por 0, 0. 21 más 0 es 21. Y a 56 le restamos 4 por 0. Y sí, porque esto es 56. Y este 0 me indica cuántos días pasaron de rebaja. Y 0 días. ¿Sí? Cuando no hay ninguna rebaja, vendimos 21 toallas a 56 pesos cada una. Entonces, fíjense de esta forma. En este primer factor, tenemos siempre 21 más 4 por algo. Y ese algo corresponde a la cantidad de días de rebajas. En el segundo factor, ¿qué tenemos? Siempre 56 menos 4 por algo. Y ese algo corresponde a lo mismo que antes, a la cantidad de días de rebajas que pasaron. Entonces, aquella f de x va a tener esta pinta. Va a ser 21 más 4 por x, donde x corresponde a la cantidad de días de rebajas, por el precio. 56 menos 4 por x. Esto es lo que deducimos de acá. Y esto lo podemos pensar gracias a los datos del principio. Pero acá hay un tema. Esto no tiene aquella pinta de allá. ¿Cómo sé que esto es una función cuadrática? Esto tiene la pinta de a por x cuadrado más b por x más c. Y casi. ¿Tienes que juntar? Claro. Sí. Sí. Vamos a aplicar la propiedad distributiva. ¿Sí? Y la tenemos que aplicar 2 veces. ¿Sí? Porque tenemos dos términos. Ok. 2 términos en el segundo factor. ¿Sí? Entonces, a ver. ¿Qué tenemos que hacer acá? Y 21 por 56. A ver si esto anda, porque hay algunos botones que no andan. 21 por 56. Por 56. No anda. 1176. Ahí está, menos mal que me salvaron. 1176. Muy bien. Ahora sí, 21 por menos 4x. Menos 84x. Ahora vamos acá. Más por más, más. 4 por 56 sería 112. 224. 4x, gracias, más 4x por menos 4x, más por menos menos, 4 por 4 es 16, x por x, x al cuadrado. Ah, ahí apareció un x al cuadrado. Y estos dos términos tienen x, así que esos dos los podemos asociar, estos dos términos, porque son semejantes, tienen el mismo grado. Grado 1, los puedo sumar o restar. Así que nos va a quedar 1176. Uy, ¿esto cuánto es? 100 más 160. 140. Ah, 40, perdón. Ahí. Y ahora sí, esto de acá tiene aquella pinta de allá. Y los vamos a reacomodar como para que quede de la misma forma. Menos 16x al cuadrado más 140x más 1176. Y esto sí tiene la pinta de acá arriba. A por x cuadrado más b por x más c. ¿Sí? ¿Entendió el problema? Es interesante como para pensarlo.
¿sí? Por más que sea optativo, está Sí, bien. se reentendió, profe. Profe, cuando sumaste los términos que tienen X, ¿es más 140? Porque me da justo un reflejo y no sé si es más o menos. Sí, es más, Ok, más. gracias. No, de nada, ahí está. Menos 84x más 224x, sí, más 140x. ¿Y ya queda así, profe? ¿O se Sí, resuelve? sí, no. A ver, en el inciso A nos piden encontrar la función, que la llamamos f de x, Ah, que claro, obvio va a ser una cierto. función cuadrática, por supuesto, pero que esa función modelice o represente esta situación, de que vendés 21 toallas a 56 y que cada vez que rebajás el precio 4 pesos, vas a vender 4 unidades más. Entonces, Buenísimo. esta te modeliza esta situación de acá, representa esta situación de acá, ¿sí? Sí, gracias. No, de nada. Así que bueno, se puede dejar así y listo, ¿sí? Esa función modeliza esta situación de acá. Fíjense que obtuvimos el producto de estos dos factores a partir de este razonamiento y este razonamiento a partir de los datos, ¿sí? Pero bueno, para pasar de acá a eso, aplicamos distributiva 2 veces y no mucho más que eso. ¿Sí? Sí, profe, gracias. No, de nada. Así que bueno, eso respecto del inciso A, esto es del A, esto sería del A. Y en el B nos dice, determinar el precio que debe el hipermercado ofrecer las toallas para maximizar las ganancias diarias por la venta de este artículo. Claro, me pide que la ganancia sea máxima. Y sí, a propósito, porque acá quedó medio feo, pero esto es un menos. Porque uno dice, bueno, yo voy a volver a la función que encontramos, menos 16x cuadrado más 140x más 1176, y vamos a identificar, primero, qué tipo de función es, cuadrática. Bien. Segundo, la gráfica es una parábola cóncava hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo. De abajo. ¿Sí? Porque el coeficiente principal es menos 16, es negativo. Entonces, cuando grafiquemos este lío de acá, no importa los ejes, no importa. El tema es, en el B, si uno quiere graficar esta función cuadrática, les va a quedar sí o sí una parábola cóncava hacia abajo. En las parábolas que son cóncavas hacia abajo tenemos un punto que es el máximo, que es el vértice. Entonces en el B tenemos que encontrar el vértice de esta función cuadrática, de esa función de segundo grado, ¿sí? Y ahí van a tener el valor máximo, ¿sí? Este puntito de acá. La respuesta sería, acá tenemos los ejes, este punto de acá, este valor. ¿Sí? Pero bueno, viene a través del vértice. Encuentran la coordenada X del vértice, y a partir de ese valor encuentran la coordenada Y del vértice. ¿Sí? Esto de acá, la Y del vértice, sería la respuesta para este inciso, para el inciso B. ¿Sí? Porque dice cuál es el valor, ¿no? Teníamos que maximizar. Sí. Sí, dices. ¿A qué precio debe el hipermercado ofrecer las toallas para maximizar las ganancias? ¿Sí? Así que bueno, viene por el lado de este puntito importante de esta parábola, que es el vértice. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió entonces este ejercicio? Sí, Sí, se profe. entendió perfecto. Bueno, muy bien. Ok. Muy bien.
Ok. Bueno, no sé si tienen alguna duda más, alguna consulta más de la práctica. En el chat preguntaron por el 7F. Ah, bueno, gracias, no lo había leído. 7F de acá. Bien. Ok, vamos a escribirlo. 7F. Tenemos una ecuación. Me dice que x cuadrado tiene que ser igual a x. Fíjense el enunciado, resolver las siguientes ecuaciones en R. Nada más, hay que resolver esta ecuación en este caso. Muy bien, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Y bueno, vamos a fabricar un 0 en cualquier lado de la ecuación. ¿Sí? A la izquierda del igual o a la derecha del igual. Vamos a fabricar un 0 a la derecha del igual, por lo tanto, me va a quedar x cuadrado menos x igual 0. Restamos x, ¿sí? Y me quedó eso de ahí. Entonces, acá tenemos ahí a la derecha ese x cuadrado menos x corresponde a una función f que es cuadrática, está igualada a 0, entonces uno puede decir, bueno, voy directamente a usar la fórmula resolvente para ver si tiene raíces reales esa función y doy la respuesta. Sí, se puede usar la fórmula resolvente, pero acá hay una ventaja. Como el término independiente c es 0, no tenemos una constante acá que está sumando o restando, entonces, si bien podemos usar la fórmula resolvente, podemos resolver esa ecuación de otra manera, de una manera más sencilla. Vamos a sacar x de factor común. Entonces me va a quedar x por x menos 1. Eso es lo mismo que x cuadrado menos x. ¿Y ahora qué es lo que nos quedó? Bueno, nos quedó un producto de dos factores igualados a 0. Y si yo tomo dos expresiones, las multiplico y el resultado es 0, por lo menos una de las dos expresiones tiene que ser 0. Entonces de acá lo que se deduce es que el primer factor es 0 o el segundo factor es 0. El primer factor sea 0, como ya me dice que x es 0, acá no tengo que hacer nada, porque ya tenemos la x despejada, entre comillas. Bueno, pero acá sí tenemos que hacer un trabajito y decir, bueno, ¿cuánto vale x? Así le resto 1 y el resultado es 0. Bueno, 1. Y ahí tenemos los dos valores. Esos dos valores, ¿sí?, que corresponden a las raíces de esa función cuadrática, x cuadrado menos x, son precisamente las soluciones a la ecuación x cuadrado igual a x. Fíjense, si reemplazamos esta x y esta x por 0, me queda 0 cuadrado 0 igual 0. Se verifica con 0. Y con 1, y lo mismo. Se verifica, porque acá me queda 1 cuadrado que es 1 igual a 1. Sí, es verdadero. Entonces acá, el conjunto de solución, si quieren, ya lo escriben así, como 0, 1. 0, punto y coma, 1. Esos dos numeritos son las dos soluciones a la ecuación original. ¿Sí? Si de acá deciden utilizar la fórmula resolvente, van a llegar a estos mismos dos valores, no van a llegar a otros. ¿Sí? Así que como ustedes prefieran, si el término independiente no está, porque el término independiente es 0, los otros dos términos van a tener x, por supuesto. Entonces, saquen alguna x de factor común y les va a quedar un producto de dos factores igualado a 0. Entonces, si el producto de dos cosas es 0, porque una de esas dos cosas tiene que ser 0. O el primer factor es 0, o el segundo factor es 0. Y no usamos la fórmula resolvente. Pero si deciden usar la fórmula resolvente acá, en este segundo paso, van a llegar a estas dos raíces reales, 0 y 1. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, se entendió, profe. ¿Sí? Bueno, así que es lo mismo, pensarlo como yo lo hice, o si quieren usar la fórmula resolvente acá, en este segundo paso, les va a dar lo mismo. Ahí me preguntaban por el 8, algo del 8. Sobre el 8, ¿eh? Algo del 8 y del 5C. Bien, ok. Bueno.
Vamos a pensar el 1 del ejercicio 8 y después vamos con el 5C. Muy bien, claro, acá tenemos, cambia un poquitito la cuestión en estos del ejercicio 8. ¿Por qué? Porque no tenemos ecuaciones, tenemos inecuaciones para resolver. ¿Podemos ver el E del 8? Sí, dale. Vamos a escribirlo y ahora les comento cómo los podríamos ir pensando a estos. Son inecuaciones. 1 más 2x tiene que ser mayor que 3 por x al cuadrado. Muy bien. Entonces, tenemos que encontrar un número x de tal forma que si lo multiplicamos por 2 y luego le sumamos 1, ese número es más grande que x al cuadrado por 3. ¿Sí? Fíjense el enunciado. Hallar si existen todos los valores reales x que verifiquen las siguientes inecuaciones graficando las funciones cuadráticas correspondientes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, acá podemos hacer con dos cosas para resolver esta inecuación. Esto no es una ecuación, no hay un igual acá, hay un mayor en este caso. Tenemos dos alternativas. Gráficamente podemos pensar que acá tenemos una función f, pero eso no es una función cuadrática, es una función lineal. 1 más 2x o 2x más 1 es una función lineal, que la podemos graficar, me va a dar una recta creciente porque la pendiente es 2, ¿sí? Y al mismo tiempo pensar a este 3 por x cuadrado como otra función, la llamamos g de x, y esto sí corresponde a una función cuadrática. Entonces, nos va a quedar en el mismo sistemita de ejes una recta, una función lineal creciente, y una parábola cóncava hacia arriba, que sería 3 por x al cuadrado. Y teníamos que ver en la parte gráfica cuando una función era mayor que otra. Cuando en la parte gráfica una función está por encima de la otra. En este caso, cuando la función f queda graficada por encima de la parábola g. ¿Sí? Esa es una forma. La otra es resolverlo de manera analítica a la inecuación. ¿Sí? Entonces, vamos a fabricar un 0 en cualquiera de los dos lados de la inecuación. Es exactamente lo mismo. Vamos a fabricar un 0 por acá, a la izquierda. Entonces me va a quedar que 0 es mayor que 3x cuadrado menos 2x menos 1. Ah, pero ahora ya es como que no tenemos dos funciones f y g. Bueno, en realidad sí, porque a esto también la podemos pensar como una función f, que es constantemente igual a 0, así que sería el eje x, y acá tenemos una función también cuadrática, pero está completa, ¿sí? Ahí tenemos los tres términos de esa función cuadrática, ¿sí? Acá al principio era como que teníamos el término cuadrático y listo. Bueno, acá tenemos el término lineal y la constante, el término independiente, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué puede hacer uno con las herramientas que ya tenemos? Y graficar esto de acá, pero ojo, esta función tiene que ser menor que 0, porque lo estoy leyendo al revés. Esta función tiene que ser menor que 0, porque 0 tiene que ser mayor que la función. Entonces la función tiene que ser menor que 0. Ahora, ¿qué significa eso en la parte gráfica? Y bueno, cuando una función es menor que 0, cuando está graficada por debajo del eje x. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a tomar que esto es una función g de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos acá? Básicamente dos cosas. Saber la concavidad de la función, si es cóncava hacia arriba o hacia abajo, y ya sin hacer ninguna cuenta sabemos que va a ser cóncava hacia Arriba. arriba. Muy bien. Y necesitamos encontrar las raíces reales de esa función g, si es que tiene. Porque ya trasladando, y ahora se van a dar cuenta, ya trasladando esa información, esos dos datos, la concavidad hacia arriba o hacia abajo, y graficando las raíces o las intersecciones con el eje x, si es que tiene, con eso ya vamos a poder responder esta inecuación y ver gráficamente cuando esta parábola cóncava hacia arriba
queda graficada por debajo del eje X. ¿Sí? Entonces vamos por partes. Primero, vamos a escribir los 3 coeficientes de la función g. A es 3, ya me dijeron, es mayor que 0, obtenemos una parábola así, cóncava hacia arriba. B es menos 2, C es menos 1. Entonces vamos a usar la fórmula resolvente, ¿sí? Venimos por acá, así, con ella podemos graficar. Menos b, menos 2, 2 más menos, raíz cuadrada de menos b al cuadrado, perdón, b cuadrado que es menos 2 al cuadrado, 4, menos 4 por 3 por menos 1. Por 3 por menos 1. Todo dividido 2 por a, o sea, 2 por 3, 6. Entonces, nos queda 2 más menos, ¿qué número nos quedará dentro de la raíz cuadrada? 4 menos... 16. Muy bien, buenísimo. Gracias. 16. En la raíz cuadrada de 16 puede ser 4. Y ahí me queda. Como es positivo, vamos a tener 2 raíces reales distintas. Una raíz que llamamos x1, otra x2. x1 sería cuando sumo, 2 más 4, 6, sobre 6, 1. Y la otra raíz x2 cuando resto, 2 menos 4 menos 2, menos 2 dividido 6, menos 1/3, ¿sí? O menos 2 sextos o menos 1/3, lo mismo, ya simplifiqué, ¿sí? 2 menos 4 menos 2, menos 2 sobre 6, menos 2 sextos menos 1/3. Entonces ya tenemos las 2 raíces reales, o sea, las 2 intersecciones de esta parábola con el eje X, y sabemos que va a ser cóncava hacia arriba, porque el coeficiente principal es 3, es mayor que 0. Y ya con eso vamos a poder responder esta inecuación. ¿Cuándo esa función es menor que 0? Sí, porque en la parte gráfica recuerden que una función es menor que 0 cuando se encuentra graficada por debajo del eje X. Entonces traslademos esta información que tenemos hasta acá, ¿sí? Bien, acá vamos a decir que tenemos 1. Y bueno, por acá menos 1 y menos 1/3 por ahí. Así. Bueno. Esta es una raíz, menos 1/3. Esta es otra, 1. Es cóncava hacia arriba. Y fíjese que corta el eje Y en... No hace falta agregarlo acá, pero bueno, corta el eje Y en menos 1. Viene por, qué sé yo, por acá. ¿No? Hago otra escala, ¿sí? Eso menos 1. Y viene por acá. Y es cóncava hacia arriba. Entonces, y bueno, más o menos esto tendrá que ser algo así. Y no importa acá encontrar el eje de simetría, no hace falta. Tampoco hace falta encontrar el vértice, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta 2 datos: la concavidad hacia arriba o hacia abajo, y si tiene intersección o intersecciones con el eje X, si tiene raíces reales. Trasladamos esa información a la parte gráfica y lo dibujo ahí medio. Pero bueno, ¿cuál es la idea? ¿Por qué uno dice, che, pero con esto ya podés responder esta inecuación o esta de acá? Porque son expresiones equivalentes. Entonces, el conjunto de solución de esta inecuación es el mismo conjunto de solución que esta inecuación de acá arriba. Entonces, ¿qué significa? G de X menor que 0. Bueno, trasladate a la parte gráfica y observa el intervalo en el cual, o los intervalos, en el cual la función está graficada por debajo del eje X. Y acá está el intervalo. Entre las 2 raíces, entre menos 1/3 y 1, la función toma valores negativos. Entonces, ya podemos dar la respuesta por acá, arriba. Entre las 2 raíces, al ser cóncava hacia arriba, entre las 2 raíces, van a tomar valores negativos. Entonces digo, conjunto de solución son los X reales, tal que X pertenece al intervalo abierto, pongo paréntesis porque la desigualdad es estricta, no es mayor o igual o menor o igual, solo menor o mayor es estricta, menos 1/3, 1,
y listo. ¿Qué significa ese conjunto de solución? Que nosotros tomamos cualquier x que pertenece a este intervalo abierto y va a pasar esto o va a pasar esto de acá porque estas dos expresiones son equivalentes. Entonces, resolver esto es lo mismo que resolver esto de acá arriba. ¿Y qué significa esto gráficamente? Bueno, encontrar todos los valores de x de tal forma que g de x tome valores negativos. Bueno, gráficamente, cuando está por debajo del eje x. ¿Sí? Profe, yo pasé el 3 Yo para lo el hice al otro lado, revés. me quedó al revés también. Sí, yo hice lo mismo. El gráfico me quedó igual, pero en ecuación Claro, al pero revés. daba vuelta. Sí. Bien, el gráfico les quedó igual. Sí, Bien, ¿y el conjunto de solución? no, porque no di vuelta al signo, entonces me busqué los mayores a 0, no los menores. Bueno, pero ¿qué raíces encontraste? Si el gráfico te quedó Sí, la igual, misma. ¿te quedó las mismas raíces? Sí, Bueno, y vos tendrías que ver cuáles son los x de tal forma que g de x sea menor que 0. Estos de acá. Uno puede decir, che, pero espera que yo lo pensé de otra forma. A ver. Esto lo borro, total, las raíces ya las tenemos acá. Entonces uno puede decir, no, mira, vos sabés que yo no hice esto de acá, no fabriqué un 0 a la izquierda, fabriqué un 0 a la derecha. Bueno, entonces, una alternativa es lo que me plantearon, decir, bueno, acá me queda 1 más 2x menos 3x al cuadrado mayor que 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Bueno, esto es una función cuadrática, qué sé yo, h de x. ¿Y qué es lo que queremos saber de esta función cuadrática h? ¿Cuándo es mayor que 0? O sea, cuando está graficada por encima del eje x. Entonces digo, bueno, vamos a ver la concavidad de esta función h, la llamo con otra letra, ¿sí? Ya sospechando que es distinto que esta g de acá, ¿está bien? La llamo con otra letra, h. La concavidad de esta función h, ¿cómo es? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Sí, el coeficiente principal es menos 3 acá. No es 3 como antes. Es menos 3. Che, espera, a ver. A es menos 3, B es 2 y C es 1. Vamos con estos datos a usar la resolvente para ver si tiene raíces reales. Ok. Menos B. Menos 2 más menos raíz cuadrada de B cuadrado que es 4, menos 4 por menos 3 por 1. Dividido menos 6, 2 por A, o sea, 2 por menos 3. Bien. Entonces nos queda menos 2 más menos. ¿Qué número nos queda dentro de la raíz cuadrada? Acá. ¿Qué nos queda? 4 menos menos 12, o sea, 4 más 12, 16. Igual que antes. Queda lo mismo de resultados. Bien, raíz cuadrada de 16 es 4. Bien. Una raíz que llamamos x1 cuando sumamos. Menos 2 más 4, 2. Dividido menos 2, menos 1. Menos 2 más 4, 2. Dividido menos 2, menos 1. Otra que llamo x2, menos 2. Menos 4 es menos 6. Dividido menos 2, 3. ¿No? ¿Sí? ¿Quedó bien así o no? Pero no es lo mismo, ¿no? 2 menos 2 y menos 6 sobre menos... Ah, no, acá dividí. Ah, esto era un 6, no era 2. Por eso Ah, estaba haciendo cualquier cosa. entonces sí da bien. A ver qué queda acá. Menos 6. 4 menos 2, 2. Dividido menos 6, ya simplifico, Uno. menos un tercio. ¿Sí? Menos 2 más 4, o sea, 4 menos 2, 2. Dividido menos 6, menos un tercio simplificado. Menos 2 menos 4 es menos 6. Dividido menos 6, 1. ¿Qué obtuvimos recién? Las mismas raíces que de esta función g. ¿Sí?
Pero ahora lo que quiero es saber cuándo esta función h es mayor que 0. Y bueno, vamos a trasladar Claro, esto el conjunto de solución no sería distinto. y vamos a ver si me da distinto, me da el mismo. Fíjense, las raíces son las mismas. 1 y menos 1/3. Acá lo mismo que yo pensé acá de esta forma, con aquel conjunto de solución. Bien, ahora, esta función h tiene las mismas raíces, pero me dijeron, che, es cóncava hacia abajo. Bueno, entonces grafico, a ver, corta el eje Y en 1. Pasa por acá. Bien, y tiene aquellas dos raíces, 1 y menos 1/3. Por ahí. Paso por acá y por acá. Y me dijeron que es cóncava hacia abajo porque el coeficiente principal es negativo, menos 3. Entonces esto más o menos será así. Tomará un valor máximo por acá, que es el vértice. No lo calculo, no hace falta. Ahora, en la parte gráfica, ¿qué quiero trasladar? Esto. ¿Qué significa esto? Cuando la función h es mayor que 0. Cuando en la parte gráfica está por encima del eje x. Y cuando esta función cóncava hacia abajo está graficada por encima del eje x. Y entre las dos raíces, cualquier x que vos tomes en este intervalito abierto, esta función h es mayor que 0. Entonces digo, bueno, doy la respuesta. Conjunto de solución son todos los reales al que x pertenece a ese intervalito abierto. Menos 1/3, 1. Ahí está. Este conjunto de solución es el mismo que yo encontré antes. Sí. Sí, bien. Y buenísimo que lo hayan preguntado y está bien que hayamos intentado pensarlo de otra forma, porque yo lo pensé automáticamente así. Algunos de ustedes lo pensaron de esta forma, pero ¿cuál es la conclusión? La respuesta es la misma, el conjunto de solución no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la función que grafiquen. Yo acá grafiqué una parábola cóncava hacia arriba y di el conjunto de solución. Ustedes acá graficaron una parábola cóncava hacia abajo y dieron el conjunto de solución, pero el conjunto de solución es el mismo, no va a cambiar. Lo que yo queremos resolver una inecuación, esa sola inecuación. Entonces, a dónde fabrique uno ese 0, a la izquierda o a la derecha, del mayor o del menor o lo que sea, no importa. El conjunto de solución no va a cambiar. Sí, lo que va a cambiar es el planteo que uno haga, el razonamiento que uno haga, lo que uno dibuje por acá o por acá. Eso sí va a cambiar. Y el sentido de la desigualdad. Acá quiero g de x menor que 0. Acá quieren una función h mayor que 0. Y sí, y aparte acá la concavidad también cambia y el sentido de la desigualdad es como que cambia o lo interpreto de otra forma. Pero el conjunto de solución no va a cambiar. Tiene que ser el mismo, no importa cómo piense el ejercicio, porque la ecuación es una sola. ¿Sí? Así que como ustedes lo quieran pensar a estas inecuaciones del ejercicio 8, no importa, no están limitados a decir, bueno, no, tengo que hacer así, y fabricar un 0 sí o sí a la izquierda. No, lo pueden pensar como ustedes quieran. ¿Sí? El conjunto de solución no va a cambiar. Tendríamos que llegar siempre al mismo conjunto de solución. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿le puedo hacer una pregunta? Es del 7 igual, no sé si puede. Sí, decime. Porque me da la raíz negativa, me da menos 25, capaz estoy haciendo algo mal. Bueno, a Pero ver, no pude llegar al resultado. decime de qué ítem del ejercicio 7. El 7A. Bueno, vamos con el 7A. Quizás sí queda, si vamos a usar la fórmula resolvente, tal vez queda algún número negativo dentro de la raíz. En los resultados. A mí la raíz me quedó con 1. Y los resultados 3 y 2. Bueno, ya lo vemos. No me doy cuenta que estoy haciendo mal. Bueno, dale, ya lo pensamos.
Ok, entonces, ejercicio 7A. Tenemos que resolver las siguientes ecuaciones en R. X cuadrado menos 5x más 6 me tiene que dar 0. Bueno, usamos la fórmula resolvente, ¿sí? Bien. Menos b sería menos menos 5, 5 más menos. Raíz cuadrada de b al cuadrado sería menos 5. Vamos a escribirlo. Esto es menos, esto es b elevado al cuadrado menos 4 por a, que es 1, por 6, que es c, y dividimos por 2 por a, 2 por 1, 2 en este caso. Bien, entonces nos queda 5 más menos. Menos 5 al cuadrado es 25. Menos 4 por 1 por 6, 24. Entonces, fíjense que dentro de la raíz cuadrada nos queda un discriminante positivo. 25 menos 24, 1. Bueno, pero sigo por acá. Raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces acá vamos a encontrar una raíz que llamamos x1 cuando sumo, otra que llamamos x2 cuando resto. Cuando sumo nos queda 6 medios, 6 dividido 2, 3. Cuando resto me queda 5 menos 1, 4, 4 medios es 2. 2 y 3. ¿Sí? Lo único que usé fue la resolvente. Acá justo hay un reflejo, bueno, pero acá está justito el igual, ¿sí? Esto es raíz cuadrada de 1. Y obtuvimos esas dos raíces. Usamos solamente la fórmula resolvente, ¿sí? Entonces digo, bueno, vamos a escribir, vamos a acostumbrarnos a dar la respuesta y escribir el conjunto de solución. Y voy a decir, está formado por 3 y 2, o 2 y 3 es lo mismo, el orden en el cual escriban estos elementos del conjunto S, del conjunto de solución. ¿Sí? 2 y 3. El conjunto de solución de una ecuación no me va a dar un intervalito, no me va a dar un pedacito de la recta real. Si tiene solución numérica me va a dar un número o dos números, ¿sí? Sueltos, pero no un pedacito de la recta real, no un intervalo. Las inecuaciones que corresponderían al ejercicio 8, ahí sí van a tener como conjunto de solución un intervalo de la recta real. O no, porque quizás el conjunto de solución es el conjunto vacío. También puede ser que uno pretenda resolver una inecuación y darse cuenta que no tiene solución. Si no tiene solución, el conjunto de solución sería el conjunto vacío. ¿Sí? Pero bueno, acá esto no me da un intervalo, me da puntos en la recta, en este caso 2 y 3. Fíjense que si reemplazan esta x por 2, les va a dar 0. Si reemplazan estas x por 3, también les va a dar 0. 2 y 3 son las dos raíces de esta función de segundo grado que corresponden a las soluciones de esa ecuación. ¿Sí? Ojo con los signos. ¿Sí? Gracias, profe. No, de nada. Y me habían preguntado el 5C, ¿puede ser? Ya ni me acuerdo. A ver. El 5, bueno, sí, vemos todo. Sí, no hay problema. Ya borro y pensamos el 5. Ese me parece que se tomó en un examen, ese ejercicio, el mismo. El mismo. En un examen presencial, no, en un examen final. Ya hace un tiempito. Ok, ejercicio 5. Nos dice, el número de colonias de mosquitos en la ciudad de Alaska en el mes de febrero depende de la cantidad de lluvia caída en el mes de enero y es modelada por tal función cuadrática. Entonces, vamos a anotar eso primero. Nuestra función f, que depende de x, es menos 2x al cuadrado
más 120x más 1400. ¿Sí? Tenemos una función de segundo grado, donde X representa la cantidad de lluvia caída en enero en milímetros, esta X la cantidad de lluvia que cae, que cayó o que cae en el mes de enero en milímetros, y f de x, o sea, todo esto de acá, corresponde a la cantidad de colonias de mosquitos que hay. Entonces, en base a la cantidad de lluvia expresada en milímetros, se tiene al mes siguiente cierta cantidad de colonias de mosquitos. Entonces nos dan un ejemplo. Por ejemplo, si caen 10 milímetros de lluvia en enero, entonces habrá f de 10, porque x corresponde a la cantidad de lluvia expresada en milímetros. Entonces, claro, ¿qué es lo que hacen ahí en ese ejemplo? Y reemplazan esta x por 10, y hacen la cuenta. Reemplazamos x por 10 y hacemos la cuenta. Y dice que les da, no lo veo, 2400. Es decir, que si en enero caen 10 milímetros de lluvia, en febrero vamos a tener 2400 colonias de mosquitos. ¿Sí? Solo un ejemplo. Ahora, en el inciso A nos plantea lo siguiente. Si no llueve durante enero, no llueve, ¿qué cantidad de colonias de mosquitos habrá en febrero? Está bueno, ¿no? El mismo se tomó en un examen final, presencial. Si no llueve, esto lo borro total, es un ejemplo. 1400. Claro, ¿por qué? Reemplazas la x por 0 y ya sabemos que el todo multiplicado por 0 da 0. Entonces te queda Claro, 1400. muy bien, perfecto. ¿Qué es lo que tenemos que calcular acá? F de 0. O sea, ¿cuánto vale la función f en 0? ¿Y por qué puse un 0? Porque me dice que no llovió en enero. Si no llovió en enero, cayeron 0 milímetros de lluvia. Y bueno, esto es 0, este es 0, más 1400, 1400, ¿qué? Colonias de mosquitos en febrero. Si en enero no llovió, cayeron 0 milímetros de lluvia, vamos a tener 1400 colonias de mosquitos. Eso es el A, perfecto. Muy bien. En el B, ¿cuánta lluvia debe caer en enero para que la cantidad de colonias de mosquitos en febrero sea máxima? Y claro, acá que seguimos trabajando con una función cuadrática. Entonces, si la función cuadrática tiene por gráfica una parábola cóncava hacia arriba, la función no va a tener un máximo, va a tener un mínimo. Pero si es cóncava hacia abajo, la función va a tener un máximo y no va a tener mínimo. ¿Y en qué situación estamos acá? ¿Acá o acá? ¿Es cóncava hacia arriba o hacia abajo esa f? La segunda. Hacia abajo. Es hacia abajo, perfecto. Entonces, si ya sabemos que es hacia abajo, porque el coeficiente principal es menos 2, es negativo, y la gráfica de esta f va a ser una parábola cóncava hacia abajo. Y si es cóncava hacia abajo, va a tener un punto máximo que va a ser el vértice. Entonces, en definitiva, lo que me preguntan ahí, en el B, es, bueno, encontrar el vértice y responder. Es decir, en base a cierta cantidad X de lluvia, expresada en milímetros, vas a tener una cantidad máxima de colonias de mosquitos. ¿Sí? Justito en el vértice. Entonces le digo, bueno, vamos a calcular. La X del vértice era menos B dividido 2 por A. ¿Sí? A ver. ¿Quién es B? 120. El opuesto, menos 120. 2 veces A. 2 por menos 2. Menos 4. Entonces, X del vértice es 30. Sí. Bueno, 30, cualquier cosa me dice. No, 30. ¿Qué significa este 30? La cantidad de lluvia en milímetros en enero. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos a encontrar la coordenada y del vértice. La coordenada y del vértice va a ser lo mismo que evaluar nuestra función f
cuando x vale 30. Es lo mismo, f de 30 hay que calcular. Hay que encontrar ese número. Menos 2 por 30 al cuadrado, más 120 por 30, más 1400. Sigo por acá. Menos 2 por 900, más 3600, más 1004. Así que acá tenemos menos 1800, más 5000. Y si a 5000 le restamos 1800 nos da 3200. Es decir, f de 30. Dígame si hice mal las cuentas, quizás ya estoy pensando cualquier número. A ver, reemplazo x por 30. Esto es 900, bien, ok. Menos 1800, 12 por 3, agregamos 2 ceros, bien. Sumo esto, son 5000 y le resto 1800, 3200. ¿Sí? Me parece que está bien. Ahora, como había preguntado recién qué significa este 30, que corresponde a la cantidad de lluvia en milímetros que cayó en enero, este 3200, ¿a qué corresponde? ¿Colonias? No. Muy bien, a la cantidad de colonias de mosquitos que hay. Y esa cantidad de colonias de mosquitos que hay, en base a los 30 milímetros de lluvia de enero, esa cantidad es máxima. ¿Por qué? Porque lo calculamos en base a 30, y 30, ¿quién es? Es el eje de simetría o la componente X del vértice. En el vértice, acá vamos a tener un máximo. ¿Por qué? Porque me dijeron que la parábola, la gráfica de esa función es una parábola cóncava hacia abajo. Entonces en el vértice voy a tener el máximo. En base a cierta cantidad de lluvia, 30 milímetros que cayeron en enero, vamos a tener una cantidad máxima de colonias de mosquitos. ¿Sí? O sea, el vértice acá, bueno, no hace falta, pero se los agrego, el vértice es 30, 3200. Ese es el vértice. Si caen 30 milímetros de lluvia, vamos a tener la cantidad máxima de colonias de mosquitos, que es 3200. ¿Sí? Bien. C. El inciso C. ¿Cuánta lluvia debe caer en enero para que no haya colonias de mosquitos en febrero? Nos da una ayuda. Quizás deban calcular la descomposición en factores primos de 25.600. Ok. Vamos primero con la pregunta, después vemos si usamos esa ayuda o no. Supongo que sí la vamos a tener que usar. ¿Cuánta lluvia debe caer en enero para que no haya colonias de mosquitos? Es decir, x tiene que tomar cierto valor y f de x tiene que ser 0. Lo repito, x tiene que tomar cierto valor y toda esta cuenta me tiene que dar 0. Es decir, acá en el C, f de algún x desconocido me tiene que dar 0. Claro, y x desconocido es precisamente lo que tenemos que averiguar. ¿Cuántos milímetros tienen que caer en enero para que la cantidad de colonias de mosquitos sea 0? Bueno, entonces vengo acá y digo que menos 2x al cuadrado más 120x más 1400 nos tiene que dar 0. Ah, pero esto ya lo conocemos, vamos con la fórmula resolvente, ¿sí? Se entiende que hay que, al margen de la resolvente, no importa la resolvente y los numeritos. El tema es esto, es decir, bueno, yo quiero encontrar cierto valor de x que corresponde a la cantidad de lluvia que cayó en enero, expresada en milímetros, para que la cantidad de colonias de mosquitos sea 0. Entonces, bueno, igualo todo esto a 0. Ah, pero esto ya sé cómo es, con la resolvente. A ver. Vamos. Menos b sería menos 120. Más menos. 120 al cuadrado.
Tiene que ser 14.400. Porque 12 por 12 es 144. Sí, sí, es eso. Bueno, gracias. Menos 4 por A por C. Por A menos 2 por C, 1400. Dividido 2 veces A, o sea, 2 por menos 2, menos 4. Y acá dentro de la raíz tiene que venir ese número que nos plantearon en la ayuda. Esto de acá, el discriminante, me da ese numerito que nos dijeron ahí en la ayuda, ¿no? Se hacen estas cuentas. No, ¿No? no me estaría dando. A ver, espera. A ver si puedo usar la calculadora del celu. Supongo. 4 por menos 2 por 1400. Eso me da 11.200. Bueno, A mí me dio 25.600. acá tenemos 14.400 menos, ya es más. 4 por 2, 8, 8 por 1.400. Sí. De ese número. Sería 11.200. Espera que esto me hizo mala cuenta. 8. Sí, da 25.600. ¿Sí? Es que yo lo había restado, me confundí. Ahí está, 25.600. Sí, porque es menos por menos, ¿sí? Ya me queda más. Claro, entonces me queda 25.600. Buenísimo, calculo la raíz cuadrada de 25.600 y ya está. Y no, porque en realidad, como este problema, este ejercicio se tomó de manera presencial, no se podía usar la calculadora. Entonces por eso estaba esa ayuda de tratar de descomponer este número en factores primos y fíjate si hay alguna simplificación o alguna reescritura que te sirva, ¿sí? Así que nos tendríamos que tomar ese trabajo. Pero se ve, primero, al margen de esto, el discriminante es positivo, 25.600. Entonces vamos a tener dos valores de x, dos raíces sería, ¿sí? Y quizás alguna de las cosas habría que descartar. Habría que ver. Bien. Y... pero esto es 256. ¿La raíz no puede ser 160? Sí, muy bien. Porque 256 es 16 al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Esto me da menos 120 más menos 160. ¿Sí? La raíz cuadrada de este número es 160. Porque 16 al cuadrado es 256. Y bueno, hay dos ceros, así que vamos un cero acá. Un solo cero ahí. Bien. Entonces, ¿qué valores me quedan? Y bueno, primero... Bueno, sí, por acá digo. Primero cuando sumo. Bueno, y cuando sumo me queda menos 120 más 160, o sea, 160 menos 120, 40, positivo. Dividido menos 4, menos 10. Menos 10. Sí. Primer valor. Segundo, cuando resto, menos 120 menos 160, menos 280 dividido menos 4. 70. ¿70? Sí. No. Sí. ¿No? Sí, 70. Positivo. ¿No? Sí. Menos 280 dividido menos 4, 70 positivo. Muy bien. Entonces ahí ya tendríamos la respuesta. Sí, pero hay que tener cuidado con uno de esos dos valores. Y yo voy a venir acá y voy a decir, che, esto, no. Eso lo voy a sacar. De forma arbitraria. Claro. Pero ¿porque yo quise? ¿O porque no tiene sentido ese numerito en el problema nuevo? Porque no tiene sentido, no puede llover negativo. Muy bien, no puede caer menos 10 milímetros de lluvia. O no cae nada, o cae una cantidad positiva de lluvia. Entonces, si en este problema les da algún valor que no tiene sentido, lo tienen que descartar automáticamente. No tiene sentido decir, sí, X es menos 10, porque estoy diciendo que cayeron menos 10 milímetros de lluvia, que en el contexto de este problema no tiene sentido. Entonces, descartamos el negativo y nos quedamos con este. La respuesta es, si cae 70 milímetros de lluvia, entonces la cantidad de colonias de mosquitos es 0.
¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Y recuerden que quizás hay algún numerito que tienen que descartar y no lo pueden incluir como respuesta porque no tiene sentido en el contexto en el cual estamos planteando el problema. ¿Sí? O no cae nada de lluvia, o sea, X es 0 o X es un número positivo. ¿Sí? Entonces, si caen 70 milímetros de lluvia, la cantidad de colonias de mosquitos es 0. ¿Sí? Bueno. Bueno. Ok, no sé si tienen alguna consulta más, alguna preguntita más. Por mí no, profe. Bueno, ok. Bueno, entonces recuerden, mañana entonces se activa la